Don Pepe, ¿cómo están estos tiempos después de la salida del Senado? Siempre hacemos alguna cosita, militamos. Yo pertenezco a una agrupación que tiene más de la mitad de los legisladores del frente. ¿Sí? Sí. El Senado del Uruguay tiene el Parlamento, la Cámara, tiene 99 representantes. Nosotros tenemos 24 de nuestro sector. El frente quedó con 43. Y estoy preocupado porque tengo que ayudar a la generación que va quedando en todo lo posible, porque los hombres pasamos y las causas quedan. Y la única solución es que haya nuevas generaciones que levanten la bandera y continúen. Y hay que ayudarlas. Y esa es mi preocupación y mi trabajo. Muy bien. Vamos a volver a Uruguay al final. Ya que usted se alejó del trabajo institucional, quisiera hacer una vuelta un poco de su trayectoria. ¿Cómo usted empezó la militancia política? ¿Dónde y cómo? Hace muchos años, creo que tenía unos 14 años, empecé a militar en una agrupación estudiantil de inclinación libertaria. Y desde ahí no paré más. Fueron pasando cosas. Mi primer voto, cuando cumplí 18 años, se lo di al Partido Socialista del Uruguay. En aquella época había dos partidos de izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y después estaban los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, que en realidad nunca fueron partidos, en realidad fueron frentes, con corrientes un poco más populares y otras más conservadores en su seno. Ese es el secreto de la política uruguaya, por eso que llamamos Partido Nacional y Partido Colorado, en realidad históricamente fueron siempre frentes. Por eso han durado tanto tiempo, tienen la edad del país, lo que es una cosa casi excepcional. Si hubieran sido partidos rígidos al estilo europeo y eso, tal vez hubieran sucumbido. Y allá cuando yo vivía en un barrio de trabajadores, donde había muchos trabajadores de la industria de la carne, que era importante en el Uruguay. Y permanentemente estaba muy embebido en las luchas del sindicato de la Federación de la Carne del Uruguay, que va a ser uno de los grandes sindicatos que más adelante van a confluir y fundar lo que fue la CNT, la Central Única de Trabajadores del Uruguay. Y ahí me fui politizando. Y cuando cambiaron los términos de intercambio, después de la década del 50, el Uruguay sufrió una crisis como sufrió la Argentina. Acá estaba en el gobierno el Partido Colorado, que gobernó 90 y pico de años consecutivos. Fíjate tú que por el año 50 ganó las elecciones nacionales y todas las elecciones departamentales, pintó de colorado el país. Y 4 años después perdió el gobierno por primera vez en 90 y pico de años y perdió todas las intendencias, salvo una, la de Artigas, allá en la frontera con Brasil. ¿Qué había pasado?
el mundo se había repuesto después de la Segunda Guerra y pasada la Guerra de Corea, y los términos del intercambio habían caído, y eso golpeó mucho al Río de la Plata. La misma crisis que se llevó al Partido Colorado del gobierno acá fue la que se llevó a Perón en la Argentina. Una caída vertical de los términos de intercambio. Cada vez teníamos que entregar más para comprar lo mismo. Y empezó, hasta ahí nos decían que éramos una especie de Suiza de América. Y ahí empezamos a ser latinoamericanos, como todo. Era un país, en realidad, si tuviera que resumir esa historia, habíamos tenido allá a principios del siglo un gobierno que tendríamos que definirlo como socialdemócrata, que le había puesto un conjunto de reformas al Uruguay, que le permitió tener una enseñanza pública importante y una fuerte presencia del Estado en algunas ramas importantes de la economía. Siempre lo he dicho, si el Uruguay hubiera sido un país de 50 millones, probablemente la historia política diría que la socialdemocracia se fundó por 1910, porque allí tuvimos un gobierno que dio el voto a la mujer, tuvimos el divorcio por su sola voluntad, reconoció las 8 horas, reconoció las organizaciones sindicales, etcétera, una cantidad de reformas francamente progresistas para 1910, 1914, ¿verdad? Y eso tiñó la historia del Uruguay. Por eso nos decían que éramos una especie de Suiza de América. Pero cuando se acabó el queso de la bonanza del relativo intercambio, todo eso trepidó y los gobiernos que vinieron empezaron a ser cada vez más conservadores, más reaccionarios. Te ilustra este hecho. Cae el Partido Colorado y el primer gobierno del Partido Nacional, a los 3 o 4 meses, firma la primera carta con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí quedamos enganchados con el Fondo Monetario hasta el 2006, cuando llegó al frente del gobierno. Entonces, aprendí una lección. Cuando una sociedad está relativamente bien y cae de golpe, sufre mucho más que aquellos que están acostumbrados a estar sumergidos. Esa es la historia, la causa de fondo que va a determinar junto a lo que pasaba en la época, el advenimiento de la revolución argelina, la descolonización, la revolución cubana, todo eso nos sacudió en el campo de las ideas y naturalmente influyó mucho en nuestra juventud y en nuestra manera de ver la realidad en las condiciones del mundo. Eso fue, pero en aquella época menudeaban en América Latina los golpes de Estado de neta matriz militar, o casi. Y nosotros estábamos convencidos, muchos nos empezamos a convencer, incluso la central de trabajadores educaba a sus trabajadores de que al golpe de Estado se le contestaba con una huelga general. Algunos de nosotros en distintas tiendas de las corrientes de izquierda y más o menos progresistas que había en la época, entramos a pensar que era inevitable a la larga por el efecto de la crisis un golpe de Estado, como estaba pasando en el resto de América, y que había que transformar esa huelga general posible en una verdadera insurrección y trasvasar el propio sistema. Eso fue lo que llevó
con una génesis de muchos accidentes y toda la fundación de lo que va a ser el MLN. Tupamán, una organización armada que no intentaba practicar otros modelos que había en América, sino que trataba de crear una organización que cuando llegara a esa instancia pudiera transformar una huelga en una respuesta insurreccional. Pero sin embargo tuvimos que aprender que la realidad es que cuando intentas a trabajar con fuego, siempre corres el peligro de quemarte. Y lo que debió de mantenerse conspirativamente y en silencio y en acto preparatorio, explotó por accidente y empezó una dialéctica de acción y reacción que tiene buena parte de nuestra historia. Si en algo me tengo que criticar, es que cuando llegó el golpe de Estado estábamos destrozados. Porque una huelga general no puede derrotar a un ejército, pero un pueblo organizado a veces puede. Porque a todo esto pasaban cosas por toda América, ¿verdad? América era una olla de ebullición. ¿Qué fue eso va a influir en nosotros. ¿Qué fue lo de Pando en ese marco, en ese escenario? Fue la toma de una ciudad en un homenaje a una fecha del Che Guevara. Pero fue una pequeña insurrección lo que intentaban hacer ahí. No. Era una respuesta armada en un momento preciso. Había muchas huelgas en el Uruguay. Había medidas de seguridad. El Parlamento prácticamente estaba amordazado. Teníamos, por un lado, un gobierno constitucional con una metodología que se salía de la Constitución. El golpe de Estado en el Uruguay no vino de la noche a la mañana. Fue un proceso en que participaron fuerzas civiles importantes. Pero en el fondo lo que se movía era el peso de una crisis del reparto social. El Uruguay tenía un Estado y una legislación. Fíjate tú que desde la década del 40 aquí existían consejos de salario. Es decir, cada gremio discutía con sus patronales cada 2 años la cuestión del salario. Y el gobierno intervenía mediando, pero eso era una cuestión religiosa. Y siempre hay que recordar que el primer elemento de distribución que hay en una sociedad no es el único, pero el primero es el salario. Pero tiene que tener a los trabajadores organizados y con capacidad y respetarles su organización para poder terciar con los sectores patronales. Eso molestaba mucho, desde luego. Y todas esas cosas quedaron en juego. Una cantidad de derechos que habían conquistado en su lucha los trabajadores, ya las condiciones económicas no permitían cumplir y empezaron a hacerse cercenadas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La industria de la carne era importante en las dimensiones del Uruguay. Los trabajadores de la carne habían ganado en un derecho y tenían 2 kilos de carne por 17 centésimos. Pero se había desatado la inflación y había quedado 2 kilos de carne de 17 centésimos. Era una de las conquistas más grandes que tuvieron los trabajadores, porque era de hecho asegurarse la comida. Y eso costó una lucha infernal y se lo sacaron. Te estoy contando una apenas. Cosas parecidas pasaban en el sistema bancario. Uruguay tenía un sistema bancario desproporcionado a nuestras dimensiones, porque
flotaba en la cabeza hacer del Uruguay una nueva Luxemburgo, viviendo y medrando con el dinero oscuro que disparaba de Brasil o de la Argentina y pasaba por acá y se iba por otro lado, ¿verdad? Éramos una especie de plaza financiera. El secreto bancario era como pegarle a tu madre, más o menos. Y cuando hay tanto secreto, eso es, en 4 líneas, una historia de acciones y relaciones de respuesta que tiene algunos epicentros importantes, un sindicato de cortadores de caña del norte, el trabajo de un viejo compañero hoy desaparecido, Sendik, que fue el primer clandestino que tuvimos, etcétera. Y bueno, así fue la historia. ¿Usted estudió, hizo algún curso? ¿Usted estudió? ¿Qué curso hizo? ¿Dónde está en la escuela? ¿Cómo le fue eso? Yo hice escuela, hice el liceo y empecé a ir a preparatorio y después dejé, pero en alguna medida seguí estudiando. Tuve algunos profesores inolvidables. Don José Bergamín, que era el último ministro de Cultura de la República Española que estuvo exilado en el Uruguay. Don Paco Espínola y otra gente que influyó bastante en mi juventud. Había una facultad de humanidades donde se daban cursos de sociología y otras materias. Yo era pobre, pero en aquellos años, yo tendría 18, 19 años, disciplinadamente gastaba 6, 7 horas por día en una biblioteca pública, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y yo no sabía. Me iba a ser muy útil años después, cuando ya no podía leer. ¿Qué lecturas más le influenciaron en esa época? Mirá, leí un poco de todo. Siempre me encantó la historia porque me encantaba la política. Participé en un concurso allá cuando estaba en el liceo, a nivel de todo Montevideo, y lo gané, y gané una obra literaria que me dieron de historia nacional, de un viejo historiador, Gesualdo Sosa. Que fue importante. Tú sabes que las reformas artiguistas incluyeron un reparto de tierra importante que se hizo en los años de la guerra. La gente pobre, con un reglamento de tierra, y eso en el Uruguay se había perdido y quedó sepultado históricamente. Lo redescubrió en la Biblioteca de Indias en Madrid un historiador buceando papeles, porque las oligarquías criollas lo habían sepultado. Una verdadera reforma agraria planteada en el medio de la guerra y ejecutada y practicada con adjudicaciones, dándole prioridad a la gente pobre, a las familias pobres, a las viudas de la guerra, etc. Merece ser conocida. Yo creo que es una de las pocas tentativas, salvo lo que hubo en México,
en que los viejos libertadores se comprometieron con una faz social que tiene que ver con la distribución de la tierra. Fíjate tú que en esos años me metí en todo eso. Y eso me sirvió a posteriori. Naturalmente me gustó la filosofía y ahí conocí unos cuantos filósofos del mundo clásico, del mundo. Todavía en este momento, ¿sabes a quién estoy leyendo? A Boecio, tal vez el primer escolástico y el último romano. Bueno. De la formación marxista, ¿qué es lo que tuvo más peso para usted? De la formación marxista, lo que más peso tuvo fue Lenin. En su momento. Creo haberlo leído y tuve mi momento de enamoramiento. Descubrí mucho más tarde a Rosa Luxemburgo. Y me dejó cosas maravillosas. No sé si esa señora era bruja o previsora, porque es increíble las anotaciones que hace en 1917, 1918, que realmente parecen un presagio histórico. Cuando llegó el golpe en Uruguay, usted estaba preso ya. Sí, efectivamente. Porque el golpe en Uruguay fue llegando. Los gobiernos cada vez eran más conservadores y más de derecha. Pero tampoco alcanzaba. Y entonces el golpe en el Uruguay fue cívico-militar. Se le atribuye responsabilidad a los militares, pero hay personajes de la derecha que participaron. El hombre más importante en materia de nomenclatura vivo en ese momento del Partido Nacional encabezó el Consejo de Gobierno que creó la dictadura. Eso no quiere decir que todo el Partido Nacional lo haya acompañado y todos los partidos se fragmentaron y hubo ramas de cada uno de los partidos que apoyaron el golpe de Estado. ¿Quién era ese personaje tan importante? ¿Quién era ese personaje? El doctor Echegoyen, profesor de Derecho Constitucional, etc. Ya ves que todo es relativo. ¿Usted cayó preso? ¿Cómo fue? ¿Usted se acuerda? Sí, yo caí preso varias veces. Me escapé 2 veces y caí preso. ¿Cómo se escapó? ¿Cómo escapar? Me escapé organizadamente con mis compañeros, hicimos un túnel y nos fuimos. Nos dio bastante trabajo. ¿De qué cárcel fue? La segunda vez los compañeros hicieron un túnel de afuera hacia adentro. La primera vez lo hicimos desde adentro hacia afuera. Una obra de arte. ¿De qué presillo era? ¿De qué penal? Carreta. Ahora está transformado en un shopping. Sí, lo veo. El capitalismo es notable, es capaz de transformar una cárcel en un shopping. Usted entra ahí en el shopping, ubica donde era su cárcel, su lugar donde estaba. Sí, tengo idea, ahora está muy cambiado y eso. Pero ¿Qué tienda construyeron en el lugar donde usted estaba? ¿Y usted la ubicó o no? El shopping ahora son tiendas, ¿no? Donde eran celdas, ahora son tiendas, ¿no? Y se llama Libertad, ¿no? Había otro que se llama Libertad. Esa es otra, esa es la de Punta Carreta.
La de Ah, Libertad era una cárcel que estaba abandonada, que había hecho en la década del 30 una dictadura civil que hubo, la del doctor Terra, que había dado un golpe de Estado. Habían hecho esa cárcel y nunca había sido inaugurada. Y la dictadura uruguaya la terminó muchos años después. Se llamaba la cárcel de Libertad. Ahí estuvimos algunos años. Pero un día nos sacaron a un puñado y nos empezaron a llevar, nos tenían rotando en los cuarteles del interior del país. En realidad éramos rehenes y tenían la función de usarnos como amenaza si había lucha y ejecutarnos. usted se escapó 2 veces de Punta Carreta, entonces, ¿no? Sí, de Punta Carreta. Pero usted quedó después 14 años preso Sí, sí. en varias cárceles distintas. En lo fundamental, estuve un par de años en Libertad y después estuve en una gira en distintos cuarteles. Usted, bueno, ¿y cuánto tiempo quedó sin contacto ninguno, sin leer nada? Estuve como 6, 7 años sin poder leer nada. Nada. No tenía nada. Sin hablar con nadie? Tenía alguna visita de mi madre cada 3, 4 meses. Y punto. No sabía lo que pasaba en el mundo. En Me la película, enteraba de algún comentario de eso. en la película esa dice que ustedes alcanzaban a jugar ajedrez con el código Morse, haciendo Sí, golpes en la pared. ¿Cómo sí. construyeron eso? ¿Cómo construyeron eso? ¿Cómo pudieron construir esa comunicación? Con paciencia, porque los presos tienen que ir al baño y tienen alguna manera, siempre encontramos alguna manera de intercomunicarnos y empezamos a comunicarnos golpeando las paredes y generando un lenguaje que era medio costoso, pero lo único que teníamos era tiempo. Usted dijo que se comunicaba con las hormigas, ¿no? Sí, efectivamente. Mejor dicho, te puedo asegurar que si agarras una hormiga y te la pones en el tímpano, la vas a sentir gritar. Eso lo aprendí en los calabozos. Cuando estuve en un lugar que se llama Paso de los Toros, en la ciudad, guardaba algunas migas de pan, porque había unas ratas que venían como a la 1, a las 2 de la mañana, estaban acostumbradas y venían a buscar la ración. Y llegué a tener hasta 6 ranitas de zarza, porque era un lugar muy húmedo. Les ponía un vasito de agua para que se bañaran. Todo lo que es vida en semejante soledad te ayuda y te conmueve. ¿Cómo usted logró sobrevivir sin perder el equilibrio psicológico tanto tiempo aislado? Estuve mal y a raíz de eso me llevaron seguramente a una psiquiatra que me quiso recomendar una cantidad de pastillas. Cuando yo me imaginaba que había un aparato de observación y sentía dolor en el oído. Era imaginación mía, era una persecución mía. Y esa señora que me atendió, a mí me dio la sensación que estaba peor que yo. Y me las ingenié, las pastillas que me daba para tomar las tiraba. Pero logré que me autorizaran a leer
y escribir, leer libros de ciencia, de física, de química, y me puse a repasar y a escribir. Y este trabajo de escribir me ayudó a... Estaba con el pensamiento excesivamente disperso. Y por el hecho de escribir creo que logré dominarlo y soporté esa crisis. Esto me pasó más o menos unos 4 años antes de salir. Usted me dijo una vez que si no hubiera pasado por todo eso, no sería quien usted es hoy día. Porque me hice algunas preguntas. Me hice preguntas como esta. Nosotros luchamos por cambiar la sociedad. Por lo tanto, trabajamos con humanos. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué son los humanos? Del punto de vista del disco duro con el cual venimos por obra de la biología. ¿Y qué es lo adquirido? Te podés dar cuenta que una pregunta de esta naturaleza yo no me la podía contestar en el calabozo. Esto me llevó a esta conclusión. Tal vez lo que puede iluminar esto es la antropología. Porque nuestras teorías políticas, nuestra visión hacia el socialismo, me parecía que no puede darse de patada con el disco duro de nuestra naturaleza. Tiene que haber algo. Eso me llevó que cuando yo salí en libertad, lo primero que me hice, me vinculé con antropólogos amigos. Uno de ellos murió hace poco, 97 años, Daniel Vidal. Y otro que había sido compañero de liceo conmigo, Renzo Pi. Y empecé a leer todo lo que pude en materia de antropología. No tengo una respuesta clara, pero tengo muchas preguntas. Me doy cuenta que las ciencias del hombre de lo que somos, son un instrumento que nuestros bisabuelos racionalistas no tenían, no podían tenerlo. El homo no es solo programático, es además otras cosas. Y a veces veo que el capitalismo hace rato que lo ha descubierto y trabaja sobre nuestras emociones. Pero te deja un mensaje. Hay un capítulo en el cual hay que trabajar. El hombre no es solo razón. Claro que la razón importa, pero hay que atender otras cosas, porque es mucho más complejo. Y bueno, vamos andando. Usted dice que vive de manera muy sencilla, porque el trabajo el valor del trabajo es el tiempo de vida que uno entrega, ¿no? Entonces, cuando gana, cuando gasta, etc., está gastando tiempo de vida. Entonces, necesitando menos cosas, uno es más libre, ¿no? Usted suele decir algo más o menos, no sé si estoy fiel o no. Sí, yo defino
que desde el punto de vista individual la libertad no es mero libre albedrío. La libertad es el tiempo de nuestra vida individual que lo gastamos en aquellas cosas que a nosotros emocionalmente nos gratifican y las queremos y las aceptamos, que puede ser muy variado, porque las inclinaciones humanas son diversas. Pero si dejo que se multipliquen y se multipliquen al infinito las necesidades materiales y cosas que hoy son un lujo, mañana son una necesidad impostergable, me paso toda la vida trabajando para hacer frente a las necesidades materiales y no me queda tiempo para cultivar mi libertad, que es gastar tiempo de mi vida en las cosas que a mí me motivan y me gustan. Por eso puedo gastar tiempo en leer a Boecio. No voy a cambiar el mundo, pero a mí me gusta. Ajá. ¿Cómo es su día normal en el rancho ahora que tiene todo el tiempo para usted? Siempre trabajo un poco en la tierra, verduras para comer, junto a arvejas, chauchas, cebolla. Ahora tengo que sembrar un poco de boñato, en fin. En esa cosa me entretengo y muevo un poco No me voy a poner a hacer gimnasia con 85 años, pero hago algo con el cuerpo. La tierra me encanta. Hablo con la tierra. Hablo con las plantas, con los colores. Para mí tienen magia. Y es parte de mi libertad. Porque me gusta. No es que me lo imponga, ni es por necesidad. Busco la sencillez por comodidad. Hay gente que se cree, usan la palabra austeridad, no me gusta porque en Europa dejan a la gente sin trabajo y a eso le llaman austeridad. No, eso no es austeridad. Como dice Machado por ahí, vivir liviano de equipaje. Eso. En el mundo contemporáneo hay un montón de cosas muy malas, no les voy a decir que mencione cuáles, pero con eso y todo, ¿qué es lo que le gusta en el mundo contemporáneo? Del mundo contemporáneo, ¿qué es lo que me gusta? Creo que como tantas cosas del progreso humano, tiene una cara prometedora y una cara de horror. Esto. La velocidad de comunicación, la posibilidad de información. Es algo formidable. Un muchacho camina por la calle y puede consultar una universidad que eso jamás lo tuvo el hombre. La contracara. Puede haber empresas que sepan de nosotros más que nosotros mismos. Es decir, nunca estuvo tan en peligro el fuero interior de las personas. La libertad interior. Ahora están en condiciones, usando y abusando de la inteligencia artificial, de tener una impronta de cada una de las personalidades. Y lo más impresionante es que no es que haya una mente maléfica, eso lo hace la inteligencia artificial y lo pone al servicio de la mente que lo quieran usar. Entonces, que aparece una empresa como Amazon que por la conducta de compra que puede tener una señora en el supermercado, saca la conclusión que está encinta
pero ella todavía no sabe. Es de terror. Eso sirve para manipular elecciones, para etcétera, etcétera. La libertad empieza a estar más comprometida que nunca. Esa es la pesadilla. En nuestro continente acá, después de una primera década de gobiernos progresistas, viene una retomada conservadora y ahora estamos disputando la tercera década, que es lo que será. Argentina dio la vuelta, Bolivia lo ha hecho, Ecuador trata de hacerlo, Chile a lo mejor se incorpora, estamos peleando para que Brasil vuelva a tener un gobierno como los que tuvo, por lo menos de continuidad con aquello, con Lula o quien Lula indique. ¿Podemos pensar en el retorno del Frente Amplio al gobierno? Sí, por supuesto. Para eso luchamos. Pero tenemos que aprender una lección. Creo que con muchas dificultades pudimos ayudar a mejorar el ingreso de mucha gente que estaba rezagada en el reparto material de nuestras sociedades. Logramos mejorar la suerte de muchos consumidores, pero no necesariamente contribuimos a ser los ciudadanos. Al ligar que las mejoras son consecuencia de las reformas y de la lucha. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay una enfermedad contemporánea que es hija de esta etapa del hipercapitalismo, que ha creado esa fe consumista, esa cultura consumista que se impone por la vía de los hechos y que trata que cada ciudadano sea un voraz consumidor, siempre inconformista, persiguiendo una hipotética felicidad, comprando cosas nuevas que al poco tiempo ya no tienen importancia. Este fenómeno también ha creado la cultura de la desconformidad en forma masiva. ¿Cómo explicar que en Francia los viejos partidos prácticamente desaparecen y aparece un día la figura de Macron con un apoyo formidable y al año y pico los chalecos amarillos en la calle? ¿Cómo? Yo no puedo pensar que México se transformó de izquierda de golpe. Lo que tengo claro es que la gente está tendiendo a votar en contra de lo que hay. Muchísima gente. Quiere decir que hay una deuda pendiente en nosotros mismos. Hacer conciencia popular que las reformas que ayudan a mejorar a la gente no caen del cielo, sino que dependen del compromiso político que se tenga con ella. Que no todo es lo mismo. Y bueno, espero que los progresistas que van a seguir luego de nosotros aprendan de nuestros propios defectos. Usted fue presidente de Uruguay, no sé si se imaginaba que un día lo sería, pero ¿qué lecciones, qué experiencias más importantes usted sacó de haber sido presidente del país? Primero, que gobernar no es mandar. Gobernar es elegir soluciones que favorecen a uno e inevitablemente perjudican a otro. Quiere decir que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y esto genera conflicto.
Lo segundo, que hay objetivas, limitaciones en el mundo que vivimos, que la humanidad está viviendo una creciente transnacionalización de las grandes ramas de la economía y que esto está pasando por encima de los estados. Que aquello que llamábamos burguesías nacionales va siendo acorralada y se refugia en el rentismo. O logra asociarse y acompaña este mundo transnacional. Estoy convencido que si el Estado no participa como socio, respaldando proyectos nacionales y empresas nacionales, y además de ser un Estado de recursos fiscales, empieza a ser un Estado que cobra dividendos, no va a poder hacer frente a esa brutal tendencia de crecimiento de la desigualdad en el mundo contemporáneo. He puesto mucha atención en lo que pasa en China, en lo que pasa en Vietnam, y me he encontrado con esta realidad. Son estados muy fuertes económicamente, porque son socios del capital privado. Eso le da garantía al capital privado y estabilidad, pero le da fuente de recursos al Estado para mitigar una cantidad de problemas que el mercado jamás va a arreglar. Estos problemas creo que hay que discutirlos porque no creo que se pueda crear socialismo en sociedades pobres. No por ser sociedades ricas van a ser socialistas. Pero creo que supone la creación del socialismo una masificación de la formación universitaria, de la capacidad de ser jefes de nosotros mismos en forma masiva. Hay un problema cultural que tiene una importancia de carácter estratégico. Y no podemos ni debemos poner la carreta delante de los bueyes. Pero el capitalismo tendrá que cumplir su ciclo. Sigo pensando eso. Por último, don Pepe, un mensaje a los jóvenes que llegan a la militancia política ahora, como usted llegó hace tanto tiempo atrás. ¿Qué mensaje les dirigiría ahora? Mira, querido, el único milagro que hay de la tierra para cada uno de nosotros es haber nacido. ¿Por qué? Porque había 30 o 40 millones de probabilidades que naciera otro. Sencillamente, eso es un milagro. Ahora, después de haber nacido, como nacen las hormigas o como nacen los girasoles, por semilla, la gran pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Si vivimos, ¿por qué nacimos? Y nuestra vida está condenada a ser pagadores de cuota mes a mes, persiguiendo una hipotética felicidad, que es comprar objetos nuevos, o la vida tiene una causa. Y como la vida es un bien finito, vale la pena tener una causa para vivir, darle sentido a nuestra propia vida. Los pueblos antiguos se refugiaban en una religión. El hombre es un animal utópico, necesita creer en algo. Y la creencia es que podemos ayudar a construir un mundo un poco mejor que aquel en que nacimos. Y que vale la pena gastar una parte importante del tiempo de nuestra existencia
en esa lucha. Es lo que le tengo para decir. Pero recordar esto. Ningún cordero se salvó volando. Y no hay ningún triunfo definitivo. Lo dije el otro día, triunfar en la vida es volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno cae. Porque eso es darle sentido al milagro de haber nacido. Muchas gracias, don Pepe. Gracias a tú, querido. Vamos a reencontrarnos luego por ahí, a lo mejor, o por aquí. Un gran abrazo a doña Lucía. Eso lo espero. Muchas gracias Suerte. por todo. Hasta luego.